se reunían y oraban juntos. Entonces los apóstoles oraron y dijeron: muéstranos qué hay en el corazón de Matías, tú eres el que sabe lo que hay, ¿no? Hablamos de la estructura interna de las piedras y de la estructura interna, en este caso, de la amatista, y veíamos que representa algunas cuestiones ahí y que tenía 3 tipos de inclusiones aquí adentro. Y entonces, por dentro, si la podríamos ver, que no traje para ver nada, tiene una especie de florecitas pequeñas con un tallito larguito, con unos como pétalos ahí. Estamos hablando de la amatista. Y muestra rayas también de tigre, ¿no? Es como, muestra unas rayas así como de un tigre. Entonces, cuando se analiza por dentro, se ve una especie de plumas, como plumas de ave. Y los expertos le llaman así, plumas. Entonces, el Salmo 91 dice: con tus plumas te cubrirá. La escritura habla de las plumas y dice: con tus plumas te cubrirá, dice el Salmo 91:4, y debajo de sus alas estará seguro. Entonces, una persona que está cubierta en la fe, con la protección del Señor, tiene plumas internas y ciertas florecitas que no los estamos viendo ahorita en esa piedra, porque no la estamos proyectando, pero necesitamos darnos cuenta que esto es interesante, porque esto nos habla de lo interior. Fíjense, mis hermanos, Jesucristo vino a cambiar la parte interior de nosotros, no la exterior, la interior. Cuando nosotros nos movemos de acuerdo a la Escritura, cuando nosotros nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios, hay un interior que está trabajando adentro de nosotros, algo en nuestro interior está trabajando. Esto interior que está trabajando en nosotros es la gracia de Dios. ¿Saben por qué tenemos gracia? Porque hubo un hombre que halló gracia, Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos. Y dice: por la gracia de uno, los muchos fueron bendecidos. Y entonces Dios nos bendijo con dones, y con los dones de Dios, o sea, el don de Dios y la gracia, Dios nos bendijo a nosotros. Ahora, para que esa gracia opere en nosotros, necesitamos andar en obediencia a Dios. Porque podemos tener la teoría, podemos tener la doctrina de lo que la Biblia dice, pero no estar en la gracia de lo que la Biblia dice. Y para estar en la gracia de lo que la Escritura dice, es decir, estar en Cristo, que es la gracia, necesitamos obedecer la palabra. Así es que te decía que es interesante todo esto, porque nos habla de lo interior, y cada piedra tiene una disposición interior, y esta disposición interior es lo que determina su identidad como hijo de Dios, con esa gracia de Dios en la iglesia. Entonces, son sus características. Aquí vemos 3 cosas significativas. Las plumas que se ven en el interior de esta piedra amatista representan el cuidado del Señor. Dice: con tus plumas te cubrirá, bajo sus plumas me cubrirá. Ninguna otra piedra tiene estas características, solamente la amatista. Y segundo, tiene una especie de florecitas, así como un tallito con pétalos medio delicaditas, y vemos su delicadeza y también el equilibrio de cómo está todo ese dibujo en esa piedra, es decir, la simetría, ¿no? Y la delicadeza que hay ahí. Y tercero,
tiene unas manchas de tigre, que es un tigre cuando se necesita. Entonces, vamos a ver un poco sobre la amatista y después vamos a hablar sobre la historia de Matías y vamos a ver cómo coincide esto que les hablo de estas tres características. La primera de esas plumas que representan, insisto, el cuidado del Señor, las flores delicadas y las rayas de tigre, que son las tres características de la piedra amatista. Los talladores de piedras preciosas representan al Señor Jesucristo, porque quien nos talla, quien nos trabaja es el Señor Jesús, ¿no? Es el que saca de ti lo mejor de una esmeralda, es lo que saca de ti lo mejor del zafiro, es lo que saca de ti lo mejor de la cornalina, lo mejor del crisopraso, lo mejor ¿cómo se llama? Del jaspe, lo mejor del jacinto, lo mejor de la amatista, lo mejor de todas esas piedras que hemos visto. Quien hace el trabajo es el Señor, y quien nos va puliendo es el Señor con todas las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor. A veces nos quejamos de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero no nos damos cuenta que Dios en su soberanía nos pone bajo esas circunstancias para pulirnos. Y si no pasamos esa prueba, va a venir otra, y si no pasamos esa, va a venir otra, hasta que aprendamos la lección. Y si no la aprendiste, pues te vas a ir de esta tierra sin aprenderla. Y entonces ya la aprenderemos allá, que no creo que sea lo más conveniente. Creo que aquí es donde tenemos que aprenderla. Entonces, los talladores de las piedras preciosas representan al Señor, porque Él es el que nos talla, es decir, Él es el que nos forma. Y como cada piedra es diferente, fíjense, volteen a ver a todos los que están, vean a todos los que vinieron hoy, volteen atrás, ahora sí volteen atrás, adelante, porque cada vez que entra alguien todos voltean, entonces no ha entrado nadie, pero vean ahorita, volteen, les doy chance de que se distraigan tantito, voltean, fíjense, todos son piedras diferentes. ¿Se dan cuenta? Es importante que lo veamos. Y como cada piedra es diferente, entonces Dios tiene que tratar diferente a cada uno de nosotros. Dios está teniendo un trato conmigo, pero Dios está teniendo un trato contigo, y depende de nosotros si le queremos hacer caso a Dios en el trato que está teniendo con nuestra vida, porque realmente todos debemos decir: Señor, necesito que tú trates conmigo, ¿o no? Necesitamos que Dios trate con nosotros. Pero Dios no va a tratar contigo como está tratando conmigo, ni conmigo como está tratando contigo. Entonces Dios utiliza, insisto, en su soberanía las circunstancias, el contexto de tu vida, para que aprendamos a tener paciencia, amor, dominio propio, a dar fruto en medio de la cosa difícil, y que si tenemos una reacción en nuestra vida propia, hacerla a un lado, porque no podemos reaccionar como nuestra alma reacciona en donde no está Dios. Necesitamos reaccionar en el Espíritu. Así es que cada piedra es diferente, tiene que tratarlas diferente. No todos pueden ser tratados igual, o todas las piedras pueden ser tratadas igual. La vez pasada vimos, por ejemplo, hablando de Simón el Celote, el jacinto, y tenía que ser puesto breve tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de que tenía que ser puesto por un breve tiempo en un intenso calor? La amatista es muy diferente. A la amatista no se le debe exponer a excesivo calor porque se decolora. Entonces Dios sabe por qué unos están en pruebas más fuertes que otros, en situaciones más apretadas que otros es más liviano el asunto, porque dice: lo meto a esta prueba y lo reviento, o sea, se revienta. Y entonces Dios no te puede tratar igual como está tratando a las otras piedras. ¿Te das cuenta? Eso nos tiene que quedar muy claro, pero lo que nos tiene que quedar más claro es que Dios, o sea, nos está tratando, y nosotros tenemos que orar y colaborar con Dios para que Él siga tratando con nosotros en nuestro interior, que Él siga llevando a cabo su tallado, que Él siga llevando a cabo esa labor para que Él pueda sacar lo precioso de Él en nosotros. Ahora, hay algo que les quiero recordar, que ya lo saben, pero se los quiero recordar.
A Dios no le importa nada de lo que tú y yo tengamos, sino todo lo que tenga que ver con Cristo. Podemos ser muy buenos, podemos ser gente de buenas obras, podemos ser lo que tú quieras, pero si no está Cristo ahí, eso no cuenta para Dios. Lo único que cuenta es todo lo que está haciendo Cristo adentro de nosotros. Si tú y hacemos una campaña evangelística sin Cristo, aunque la hagamos, no funciona. O sea, delante de Dios no es nada. Si tú y yo leemos la Biblia sin Cristo, es como si no la leyéramos. Entonces, todo lo que le interesa al Señor, a Dios nuestro Padre, es todo lo que tenga a Cristo o de Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 5, por favor. Fíjate, Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, versículo 6. ¿Cuándo éramos débiles? Pues cuando andábamos impíamente en esta tierra, pero en su tiempo Él murió por eso. ¿Por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno muriera o osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios es el que está llevando a cabo una salvación a través de su Hijo Jesucristo y está llevando una salvación a través de aquel que Él tiene su satisfacción. Voltea a ver acá porque no está prendido el aire acondicionado. Ya está haciendo mucho calor, no sé si no tengan calor, pero si lo gustan prender, los edecanes, hablando a los edecanes, atrás ya no hay edecanes, ¿dónde están? Ya no hay edecanes, Carlos, mira, voltea. ¿Pero cuántos hay? Ahí viene ya. Bueno, si pueden poner el aire, se los agradeceríamos todos. Ahora, dice acá, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, cuando tú vivas la vida de Cristo en las circunstancias de cada día, tú eres salvo cada día, no salvo del infierno. Eso ya lo hizo el Señor. Por eso este versículo es importantísimo. Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese es el pago por nuestros pecados. Ahora, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? De un montón de circunstancias y de cosas de nuestro acontecer diario. ¿Cuándo? Cuando estemos en la vida de Cristo, seremos salvos de estas cosas, por su vida. Entonces, tal vez tú no te habías dado cuenta que necesitamos ser salvos de accidentes, de enfermedades, de muertes repentinas, de tragedias, de mil cosas que hay que el diablo quiere acechar a los hijos de Dios, pero que cuánto más o mucho más seremos salvos por su vida. ¿De qué? De todo esto. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la importancia que es estar en la vida, en Cristo como vida. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, vemos que el Señor está haciendo una obra adentro de nosotros. Te ponía el ejemplo de la vez pasada de Simón el Celote, en la piedra del jacinto. No todos están pasando lo mismo, no todos son apretados igual, no todos son tallados igual, no todos son sometidos al mismo calor, ¿no? Sino cada uno conforme a lo que es y a lo que está sirviendo al Señor.
Te decía que la amatista es muy diferente al jacinto, que le corresponde a Simón el Celote. El jacinto tenía que ser puesto por muy poquito tiempo en un calor intenso, pero la amatista no se le debe exponer al excesivo calor porque se decolora. Entonces, hemos visto de otras piedras también que hasta soportan grados muy altos de calor en la temperatura. Por ejemplo, Simón el Celote está representado por la piedra que veíamos la vez pasada, la piedra de jacinto, que es una piedra de guerreros, es una piedra de resistencia, y usted puede poner esa piedra en un soplete y donde otras piedras se funden, el jacinto no se funde porque es muy resistente al calor, ¿no? Entonces, hay hermanos que pueden resistir pruebas muy difíciles, otros no. Y en cambio la amatista tiene otra característica. La amatista no es para estar de guerrero, la amatista no se puede someter a un calor excesivo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que recupere el color? Se le somete a la radioactividad, como lo veíamos la vez pasada, a radiaciones que viene de unos materiales que están cerca de esta piedra, o también a los rayos X, ¿no? Justamente la amatista tiene estos colores por el hierro interno que tiene y las trazas de hierro. Estas piedras cercanas, les decía la vez pasada, emiten cierta radiación. Entonces, fíjate, a veces los que están cerca de nosotros, por ellos como que entramos en una situación, pero no de lleno, sino que nos hacen entrar en cierta circunstancia, y ahí es donde el Señor nos empieza a pulir. Otros están sometidos a una prueba más fuerte que los otros no aguantarían. Y es justamente lo que pasa con esta piedra. Otra cosa que es curiosa de la amatista, que tiene que ver con su carácter, es que el espectro de la amatista no es un espectro así bien definido. La vez pasada hablamos y vimos el espectro del jacinto, y este espectro del jacinto, según lo que hablamos, está bien marcado, o sea, bien determinado, y al verlo y analizar un poquito se sabe que ese es un circonio rojo, como lo hablamos, un jacinto. En cambio la amatista no tiene un espectro definido, no se le puede entender de buenas a primeras analizando el espectro. Se necesitan otras cosas para comprender la amatista y no por medio del espectro. ¿Cómo se talla la amatista? Les decía la vez pasada, hemos hablado algo de esto, que al principio hay amatistas de mayor calidad y hay amatistas de menor calidad. Las amatistas que no son definidas en el espectro correcto, también su coloración es impredecible, es decir, depende en qué medio está, porque su color no depende solamente de la piedra, depende también del ambiente en el que está la piedra. Por eso hay hermanos que funcionan bien en este lugar y hermanos que funcionan mejor en aquel lugar, y lo que no funciona acá, funciona mejor acá. Pero hay otros hermanos que quién sé qué son, que no funcionan en ningún lado, ¿no? Van aquí, no funcionan, y van para allá y no funcionan. Como una vez me hablaron de unos hermanos que hace ya muchos se fueron y me dijeron: oye, estos hermanos que están acá nos han dado muchos problemas en la congregación. Me habló el pastor a mí y le dije: oye, tú nunca me llamaste para decir que estos hermanos iban a ir contigo, ellos me vinieron a decir y tú los invitaste a que se fueran. Le dije: ahora aguántalos. Le digo: aquí trabajaron perfectamente bien, aquí jalaban con toda la congregación, pero se fueron allá y dice el pastor aquel que empezaron a dar mucha lata. Le dije: entonces yo no puedo hacer nada, ¿para qué te los llevas? ¿No? Porque se los llevó. Y se pueden llevar los que quieran, pero pues no les garantizo que respondan igual que acá. O sea, podemos responder en un lugar bien y en otro lugar no podemos, puede ser que no respondamos tan bien. Entonces, su coloración es impredecible, depende del medio en el que está. ¿Por qué? Porque su color no solamente depende de la piedra, sino del ambiente en el que está la piedra. Entonces, el ambiente influye para la coloración de la piedra. Si hay un ambiente óptimo para algunos,
resulta, para otros no ha resultado porque han venido y se van, no resulta el ambiente de aquí. No les gusta, se les hace áspero, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues no resulta. Te decía que el ambiente influye en la coloración de la piedra y es impredecible el color, a veces muda de color dentro de la misma amatista y dentro del mismo violeta. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada en la amatista hay un color violeta? Muda de color y a veces la gente no sabe por qué mudó de color, pero eso se debe a que la propiedad que ella tiene de dar color en relación con el ambiente en el que le toca ser sometida, bueno, depende cómo da el color. Entonces, donde hay una buena radiación, da un buen color, pero si hay demasiado calor, se pone incolora y hay que tratarla otra vez con radiación para que recupere el color, etcétera. Entonces, el medio le afecta al color y hace que el color sea impredecible. Esa es una de las características de la amatista. Entonces, a ella hay que tallarla según la calidad. Le llaman tallas mixtas, ¿no? Depende de qué calidad sea. Algunas tallas son rectas, otras son de otra manera, otras medias curvas, lo que sea. Incluso se puede hacer varias cosas ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de Matías. Ya vimos lo que es la amatista, esta piedra es la que le corresponde a Matías y vamos a hablar de Matías para que veamos cómo le corresponde esta piedra. Matías, amatista, sobriedad, lo veíamos la vez pasada, no embriaguez, no como, ¿se acuerdan la tribu que le toca juzgar es Isaacar? Un asno salvaje que se echa en los apriscos, etcétera. Entonces ya vimos cómo es Isaacar, medio perezoso, dado a los deleites, entonces necesita que lo juzgue alguien sobrio, alguien recto. De las tradiciones de Matías, hay varios escritores cristianos primitivos que hablan. Uno de ellos es Clemente de Alejandría, otro de ellos es Orígenes, Ambrosio de Milán, Eusebio de Cesarea y Jerónimo. Ellos hablan algo de él. Estos escritores de la iglesia primitiva traen tradiciones de Matías, o sea, hablan algo de Matías. Son historiadores y hablan algo de Matías. Incluso un gnóstico muy famoso llamado Basílides, con quien se identifica X persona, tiene 7 sermones que le llaman sermones a los muertos. También nos habla de Matías, solo que él trata como de tergiversar las tradiciones de Matías de una manera como los gnósticos lo hacían. Pero la tradición, digamos, ortodoxa está registrada por estos autores que les mencioné. Si los quieren ver después ustedes, son Clemente de Alejandría, Orígenes, Ambrosio de Milán, Eusebio de Cesarea, y el otro es Jerónimo. Bueno, hay 3 dichos de Matías que se encuentran en el libro de Clemente de Alejandría, llamado Strómata, así, Strómata. ¿Qué es Strómata? Es una obra de Clemente de Alejandría, donde nombra ahí algo de Matías. Él fue uno de los principales de la escuela de Alejandría del siglo II, comenzando el 3er siglo. Fue uno de los principales que estuvieron ahí, y en sus escritos, especialmente en del Strómata, perdón por los nombres, no estoy tan acostumbrado, entonces pero ya lo dije bien, Strómata. En esta obra está en la biblioteca y se llama Strómata. Bueno, él cita 3 dichos de Matías que caracterizan a Matías. Entonces les voy a leer esto y esos 3 dichos de Matías. El primero: admira lo presente poniéndolo como, fíjate, el primer grado de conocimiento del más allá. Así lo pone él: admira lo presente poniéndolo como el primer grado del conocimiento del más allá. Fíjense cómo concuerda esto con lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 1:20.
dice que las cosas invisibles, este cuate habla del más allá, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, si observamos la naturaleza, ella nos conduce a lo que está atrás de ella. Es decir, tú observas la naturaleza y uno dice, ¿y quién está atrás de la naturaleza? Por eso el Señor le decía a Job, pregúntale a las bestias, pregúntale a las plantas. Es decir, analiza la naturaleza, pregunta, ¿quién hizo esto? ¿Quién formó esas flores? ¿Quién formó aquellos árboles? ¿Quién formó esos campos? ¿Quién formó el cielo y las estrellas? Pero bueno, pregúntale a la naturaleza. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio plumas al avestruz, etcétera? Entonces, ese mismo principio que aparece en Job, que también aparece en los profetas, que aparece en Pablo, sintetiza la vida de Matías, o lo sintetiza este hombre, este apóstol, con ese dicho que conservó Clemente de Alejandría: admira lo presente poniéndolo como el primer grado del conocimiento del más allá. Es decir, yo veo esto que está aquí, pero hay algo atrás de esto que lo hizo. Eso es lo que decía. Entonces, esto habla este historiador acerca de Matías. Fíjate, déjame ver cómo te explico esto. Bueno, a Matías le corresponde juzgar a la tribu de Isaacar, que por lo que dicen Jacob y Moisés, ya leímos esos textos la vez pasada, uno está en Génesis y otro está en Deuteronomio, creo, ¿no? Bueno, en otro libro del Pentateuco. Entonces, lo que dice Jacob y lo que dice Moisés era dado a los deleites. ¿Quién? Isaacar era dado a los deleites. Entonces, fue un poco descuidado, es decir, no fue amatista, sino solamente matista, le faltó. Bueno, ser amatista. Ahora, este dicho, vamos a ver este dicho que nos habla de Matías, que era bastante sobrio, era bastante riguroso consigo mismo, y él enseñaba a los hermanos lo siguiente. Este es un dicho de Matías: luchar contra la carne y tratarla con desdén, no consintiéndole o concediéndole ningún placer desenfrenado, equivale a que el alma crezca en la fe y en el conocimiento. Este es un dicho de Matías. Entonces, ahí se ve la sobriedad, justo lo que quiere decir la piedra amatista, lo que quiere decir amatista: sobriedad, no dar lugar a los placeres desordenados y mantenerse dentro de la sobriedad. Esta palabra sobriedad, entonces, nos damos cuenta que es lo que caracteriza la vida de Matías. Jesucristo habló mucho: sed sobrios y velad. Pablo habló de eso, porque vuestro adversario el diablo, ¿no? Entonces tenemos que ser gente sobria, gente que está muy coherente con lo que cree. O sea, hay una coherencia entre lo que creo y lo que soy. Es importante eso. También hay un documento de la iglesia primitiva que se llama la Didascalía Apostólica. Tiene 8 libros, 8 rollos, y en el 8º rollo hay unos capítulos. Los capítulos, si tú lo quieres buscar, son los capítulos 29, 30 y 31, que traen ahí algunas tradiciones de Matías que después los hermanos posteriores las convirtieron en constituciones. Ellos las llamaron constituciones apostólicas y se las atribuyen a Matías. Ahí aparecen las oraciones que hacía Matías por el agua. Cuando había que bautizar, él oraba para que Dios bendijera el agua, y entonces esas oraciones quedaron ahí en esa didascalía. Y también oraba por el aceite. Cuando se iba a orar por los enfermos, entonces él hacía una oración para que el Señor bendijera ese aceite, para que representara su espíritu y tuviera efecto en las personas por las que se oraba. Esta didascalía apostólica
tiene en el libro 8, en el capítulo 29, esos recuerdos de Matías, y en los capítulos 30 y 31 dice cómo Matías puso en orden en la iglesia primitiva el asunto de la distribución de las primicias, de los diezmos y de las ofrendas. Él decía que las primicias debían usarse en el Nuevo Testamento para los presbíteros y para los diáconos, y que comparte de los diezmos en el Nuevo Testamento, no como una ley, sino como una aplicación de la gracia de Dios. Entonces, él dijo cómo se tenía que llevar a cabo todo esto. Por último, el ministerio de Matías y su muerte, su martirio, también lo tenemos que conocer para cerrar ya esta parte de las 12 piedras, que ya llevamos ¿cuántos meses viéndolas? Pero hoy cerramos. El recorrido de Matías. Fíjate, inicialmente Matías estuvo en Judea. ¿Estás de acuerdo con eso, sí o no? ¿Por qué estuvo en Judea? ¿Tú sabes por qué? Has de decir, no, yo no estaba ahí. Me mandaron a comprar el pan, pero yo no estaba. Pues porque la Biblia dice que ahí estaban en Judea. ¿No me seréis testigos en Judea, en Samaria? ¿Sí o no? Abusados. El Señor les dijo que permanecieran primeramente en Judea, Samaria y entonces hasta lo último en la tierra. Después, Matías bajó un tiempo a Etiopía, pero esta visita de Matías a Etiopía no fue una visita larga, fue una visita corta. En Etiopía, quien quedó fue Mateo, y como Matías y Mateo estaban en Etiopía, a veces los recuerdos de la iglesia primitiva en cuanto a Matías y en cuanto a Mateo se confunden por el nombre, pero a veces se distinguen. Entonces, Matías regresó de estar ahí en Etiopía, regresó a Jerusalén, subió a Damasco en Siria, y Matías estuvo trabajando en Siria, especialmente en la ciudad de Damasco, estuvo trabajando por un buen tiempo. Acuérdense que Ananías, el que puso las manos sobre Pablo, era de Damasco. Hay un varón en Damasco, ¿no? Pablo iba a Damasco, Dios lo tocó ahí, luego Dios lo manda con Ananías, y entonces el que estuvo al frente en Damasco, digamos, trabajando para establecer la iglesia ahí en Damasco, dice la historia de la iglesia primitiva que fue Matías. Matías después subió hacia el norte, y por la razón de que los otros apóstoles, especialmente Tadeo y, como lo hablamos la vez pasada, Bartolomé también, otros de los dos apóstoles, habían trabajado en Armenia. Matías visitó Armenia acompañando en el trabajo a estos otros apóstoles, pero no se quedó en Armenia, sino que se vino al Ponto, ¿no? Los hermanos en la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, eso lo dice el apóstol Pedro en sus epístolas. Entonces, cuando vemos nosotros el Asia Menor en los mapas, vemos que ahí está justamente un lugar que se llama el Bósforo, lo localizamos por eso, en donde está Estambul. Bueno, aquel estrecho del Bósforo donde estaba lo que era Bizancio, que se llamó después Constantinopla y que hoy se llama Estambul. Acuérdate del obispo de Constantinopla, ahí había obispos, ¿no? Hay un estrecho por el cual en esa parte se entra al Mar Negro, y entonces en la costa sur del Mar Negro está lo que se llama el Ponto. Bueno, la parte que más sube de la costa del Ponto dentro del Mar Negro se llama Sinope. En Sinope había gente que era bastante bárbara en la época que le tocó predicar a Matías. Era gente muy bárbara, o sea, eran bárbaros y muy bárbaros. No sé quién se acuerdan de ese anuncio, bárbara. Bueno, había gente que practicaba, les voy a decir por qué eran bárbaros, practicaban el canibalismo, y ahí estaba Matías, en un lugar donde se comían unos a otros. Él fue a evangelizar ese lugar, él fundó la iglesia de Sinope, y ahí fue donde sufrió, y después fue a apoyarlo un tiempo Andrés apoyó el trabajo que había comenzado Matías en Sinope, y fue liberado Matías porque él estuvo encarcelado. Después se encontró con Pedro cuando Pedro pasaba de Babilonia por el Ponto y Bitinia hacia Roma, y tuvo comunión con Pedro. O sea, te estoy hablando de Matías. Aquí yo, mira, me hubiera encantado enseñarte el plano de todo el rollo, cómo subieron
O sea, cómo iban a un lugar, cómo iban a otro, cómo llegaron a esos estrechos, cómo lo que sea. Y que tú y yo pudiéramos visualizar, me hubiera encantado hacerlo, pero no lo hice, cómo ellos se apoyaban en su trabajo, no se contradecían, no tenían un rollo doctrinario sectario raro, sino ellos apoyaban la obra de Dios de una manera limpia. Se podían ver y estar ahí, eran bien recibidos, eran una bendición recibir a alguien que los apoyara en la obra, sobre todo porque estaban en lugares muy difíciles. Imagínate, estás solo trabajando, el Espíritu de Dios se está moviendo contigo, estás ganando almas, pero hay otro grupo que no te puede ver ni en pintura y estás tú solo ahí con la gente que apenas está aprendiendo a ser cristiana, y de repente llega alguien que se convirtió en tus tiempos, ¿no? Tu amigo de la infancia, de lo que sea, y está contigo ahí para apoyarte, para ayudarte en todo lo que te tiene que ayudar. Es como un respiro, como un descanso. Así se ayudaban ellos. ¿Qué diferencia ahora, verdad? De cómo se mueven las cosas en el cristianismo. Es muy diferente. Hoy hay muchas envidias, mucha competencia, muchos protagonismos. Muchas personas creen que Dios los llamó a ser las estrellas del universo. Y sí son estrellas, pero se pasan de repente. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a hacer su obra y a ser colaboradores los unos de los otros en la obra de Dios. ¿Sí queda claro eso? Ahora, Matías se embarca, atraviesa el Mar Negro. En el norte del Mar Negro hay una península, la península de Crimea, que pasa por abajo. En la punta de abajo de esta península de Crimea está la ciudad de Sebastopol, con S, Sebastopol. Entonces, desde Sinope cruzó Matías el Mar Negro a Sebastopol y comenzó a evangelizar a Sebastopol y también en Crimea. Fundó la iglesia de Sebastopol y de ahí se comenzó a expandir el cristianismo por Crimea y por Ucrania. Y entonces el cristianismo de Ucrania tiene los orígenes de Matías, así como el norte del Ponto fue también Matías el que evangelizó. Y después Matías regresó por la costa occidental, bajando hasta Macedonia, y estuvo un tiempo en Macedonia. Ahora, lo hemos visto, pero se los voy a recordar. Matías fue apoyado por Andrés. Andrés después regresó a Acaya. Recordemos que vimos que Andrés murió en Acaya en una cruz, así en X. Y después de que Matías había estado trabajando también en Macedonia, donde había estado Pablo, también Matías volvió a Jerusalén. Y entonces allá en Jerusalén a Matías lo asesinaron, lo mataron. En Jerusalén, otra vez por instigación de los judíos, rechazaban a Matías y lo mataron. Pero realmente este fue un apóstol que hizo honor a su nombre. Estas noticias, mis hermanos, están en los documentos de la iglesia primitiva. Ya te nombré algunos de ellos y tú los puedes, si te interesa, estudiarlos y leerlos o acudir a ellos. Así que, ¿qué les parece Matías? Es interesante. No hay datos muy exactos de cómo murió Matías, solamente que lo mataron por instigación de los judíos en Jerusalén al regresar de Macedonia. Entonces, el 12º mes, porque se dice de la Nueva Jerusalén que aquel árbol de vida es como una vid que da 12 frutos, los 12 pámpanos. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, da frutos, cada mes su fruto, dice Apocalipsis. Entonces en el mes 12, que es el último mes, es el mes de Adar, es el mes en el que estamos ahorita, el mes de Adar, porque el principio del año de la elíptica de Dios comienza en el equinoccio de primavera. Es decir, el año de Dios va a comenzar el 21 de marzo, por ahí de las 6:30 de la tarde, comienza el año nuevo del Señor. Qué interesante. No me estoy volviendo judío mesiánico ni nada por el estilo, pero Dios tiene otro calendario. Entonces se llama en la Biblia Adar, el mes bíblico y cósmico, y corresponde a la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo. Ya estamos por ahí, llegando a eso.
más o menos. Entonces es el último mes del año, del mes 12, que corresponde a la Amatista, a Matías y a la sobriedad. Entonces con este fue el doceavo apóstol que el Señor nombra, al cual le corresponde esta última piedra. Vamos al versículo 20 de Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. No sé si ustedes se acuerdan que hablamos de las perícopas. Ok. Esta es el final de la última perícopa de Apocalipsis. ¿Cuál es la última perícopa de Apocalipsis? El capítulo 22, versículo 6 al 21. Es la perícopa de cierres, la última parte que cierra la escritura. Entonces vamos a dar una lectura y vamos a tratar de ver algunas cosas ahí de lo que dicen los textos, y luego volvemos sobre lo que estamos hablando para comentar esto. Versículo 6. Y me dijo, fíjate, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben ¿qué? Suceder pronto. Aquí la traducción Reina Valera conforme al griego es exacta, ahora sí le pescaron perfectamente bien, según los traductores del griego. Solamente hay dos manuscritos tardíos en el versículo, déjame ver. Hay una pequeña variante ahí, pero realmente así como está aquí está perfecto. He aquí vengo pronto, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjate, dice el 11: el que es injusto, sea injusto todavía, es decir, revuélquese en su injusticia. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, con respecto a esta frase, practique la justicia todavía, en los manuscritos, según los que estudiaron esto, hay algunas variantes, pero también en esta ocasión Reina Valera lo tradujo exactamente. Versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, también acerca de ese versículo, los que lavan sus ropas, existen variantes, pero aquí Reina Valera, su traducción es, según del griego, es correcta. Entonces, versículo 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed diga: sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro: si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Aquí Reina Valera puso libro, realmente la frase es árbol de la vida. Entonces,
Todos los manuscritos en griego, todos dicen árbol de la vida. Entonces no es quitaré su parte de este libro, sino del árbol de la vida. Solo algunas pocas versiones se tradujeron como si fuera libro. Bien, pasemos a lo que sigue. Versículo 6, vamos a ir comentando algunas cosas. Fíjense, leímos aquí, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí al final, o el cierre del Apocalipsis, tiene una relación muy fuerte con el principio de Apocalipsis. Es decir, casi las mismas frases que aparecen al principio aparecen otra vez aquí al final. ¿Qué nos están mostrando? Que realmente todo lo que fue revelado es completamente coherente, es decir, hay una coherencia increíble, pero que no es tan fácil verla, sino hay que considerar un montón de cosas como ya las consideramos, pero vamos a ir leyendo de nuevo despacio para que vayamos viendo cómo se relaciona con el principio. Palabras fieles y verdaderas. Bueno, aquí en esta perícopa, es decir, en esta última parte de la escritura que tiene una secuencia que no se corta en ninguna parte, sino que termina la parte completa de este escrito, aparece hablando el ángel. A veces Juan, a veces el Señor, es hablando Dios por el Espíritu, por su Espíritu. A veces habla Juan, a veces habla Dios, a veces habla el Señor Jesucristo, el ángel, o Juan, o el Señor. Y es hablando Dios por el Espíritu, ya sea a través del ángel o a través del Señor Jesucristo o a través de Juan, es el Espíritu de Dios hablando. A veces es difícil saber quién es el que está hablando. Por ejemplo, en el verso 6 me dijo, bueno, no sabemos quién le dijo. ¿Sería el ángel que le dijo? ¿Sería el Señor? Bueno, si hay continuidad con el siguiente verso, es el Señor. Entonces dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, es por segunda vez que el Señor dice así. La primera vez cuando Él reveló la venida de la novia, descendiendo, dice la escritura, del cielo a la tierra y reveló el lago de fuego. Acuérdense, cuando hablamos de esto, lo dijo así en el 21:15. A mitad del versículo dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿no? Y aquí Dios vuelve a repetir esto. Dios conoce el corazón de las personas y antes de que se manifieste el pecado de los hombres, antes de que se manifiesten las opiniones de los hombres, sus desvíos, sus herejías, el Señor se adelanta. Por ejemplo, lo vemos en Génesis. Génesis, mis hermanos, es un libro muy antiguo, es un libro realmente antiquísimo, que fue escrito muchísimo antes de los gnósticos, muchísimo antes de, muy antiguo es, antes que Platón y otros filósofos, ¿no? Y dice, aunque fue antiquísimo, dice, y creó Dios tal cosa, y vio Dios que era bueno, y entonces, y dice que era bueno. ¿Por qué? Porque Dios sabía que algunas cosas iban a decir que la creación era mala y que la materia es mala. Entonces Dios se les adelanta y dijo Dios que era bueno. Bueno, aquí al final otra vez Dios habla en el Apocalipsis unas cosas increíblemente maravillosas, gloriosas, que algunos no van a creer, y el Señor tiene que insistir que estas palabras son fieles y verdaderas. Tú platicas a cualquier persona en la calle, y sobre todo un día ve con un doctor, con un, no sé, con quien quieras de esos que son así, que tienen una profesión grande, alta, un doctorado, lo que sea, y platica lo que va a pasar aquí y lo van a echar para afuera, ¿no? Fíjate, un hermano fue un día a casa de un pastor, no a casa de un pastor, a las oficinas de un pastor muy famoso, no les voy a decir en qué planeta ni en qué dimensión. Y entonces le dijo, hermano, le quiero presentar esta situación del libro, de tal libro de la Biblia. Entonces él se quedó así como pasmado. Dice, ¿usted quién es? Y dijo, nada más le quiero presentar esto. Y le empezó a hablar de unas cosas y se para el pastor y lo corre y dice, vete de aquí, tú estás loco. No oyó nada de lo que le estaba diciendo el hermano le estaba hablando de la escritura, pidió cita para hablar con él, se la dio, no se conocían, ahí se presentó y le empezó a hablar cosas de la escritura y lo corrió. ¿No? Dice, usted está loco, sálgase de mi oficina, por favor. Entonces, ¿cuántos piensan que Dios creó
el cielo, la tierra y el universo. Pero en el mundo la gente no piensa así. Te dan mil teorías que ni saben, que ni son ciertas además. El Big Bang, el ping pong papas, todo eso. Te dan unas teorías acá de muchos rollos, pero cuando tú hablas también del Apocalipsis está grueso todo lo que dice ahí. Entonces estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Es lo que está hablando aquí. Entonces, fíjate lo que dice aquí el Señor. Yo creo que si hay alguien a quien creerle solamente es a Dios, nada más. A Dios sí hay que creerle. Y Él dice estas palabras, o sea, todo lo que ha dicho en el Apocalipsis, todo lo que está revelado, porque este es el cierre. Entonces dice Él, estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, yo no nos podemos tal vez explicar o pensar por qué en la historia de la iglesia algunos quitaron este libro de la Biblia. En la historia de la iglesia quitaron el Apocalipsis en algún tiempo. En la Odisea, a quien no le fue muy bien en el Apocalipsis, hubo un concilio y en ese concilio no incluyeron el Apocalipsis. Acuérdate que la iglesia recibió un mensaje profético. Y estamos viendo una época laodicaica ahorita. Habla de los derechos humanos, ya lo explicamos, ¿no? Y fíjate todo lo que se habla ahorita de los derechos humanos, que yo todavía no sé los gobiernos que piensan por derechos humanos o a qué le dicen derechos humanos. O sea, obviamente tengo la idea y sé, pero no lo entiendo bien a qué se refieren, ¿no? Derechos humanos y hay una bola de injusticias, ¿no? En fin, y los que quieren que se les aplique el derecho humano, son los que a menos se les debe aplicar, yo creo, porque ellos le han quitado los derechos a otros cuando asesinan, cuando torturan, cuando secuestran, cuando desaparecen, y al ratito ellos sí piden que se les aplique los derechos humanos. Entonces yo no entiendo eso, pero la Escritura habla que estos iban a ser esos tiempos, por eso estamos en los últimos tiempos, tiempos de los derechos humanos. Eso está impresionante, a mí me impresionó todo eso. Entonces no le fue muy bien en el Apocalipsis y hubo un concilio y quitaron el libro, lo dejaron por fuera. En el Oriente, las iglesias de Oriente tampoco aceptaron el Apocalipsis hasta el siglo V. Solamente en el Occidente el Apocalipsis fue desde el principio bien apreciado, porque este es un libro bastante serio y las personas tienen esta tendencia. Hay pastores que te dicen, si vas a predicar de Apocalipsis, no prediques aquí. Así te lo dicen. Hace muchos años mi hijo Benjamín fue a Colima y le dijo el pastor, te acepto que vengas, pero no sabes de Apocalipsis. Y mi hijo es especialista en Apocalipsis. Él habla mucho de Apocalipsis. Y dije, no hables de Apocalipsis. Porque los golpea, no se lo comen tan fácilmente. Pero quitarle un pedazo, pues dice aquí que es muy serio. Cuanto más quitar el libro entero, y muchos lo quitan. Dios tenga misericordia en verdad. Entonces dice así, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, y el Señor, es decir, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, fíjense en cómo las palabras del final son semejantes a las palabras del principio. En el principio de Apocalipsis dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora dice lo mismo en el capítulo 22:6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Aquí podemos notar que en la Biblia hay muchas palabras, mis hermanos, con que se describe al Señor, muchas palabras con que se describe de una manera diferente al Señor. Incluso el mismo Señor se presenta a veces de distintas maneras. Por ejemplo, a cada iglesia se le presentó conforme a lo que necesitaba la iglesia, y es porque Él tiene todo lo que la iglesia necesita. Entonces,
unos dejaron su primer amor, otros se habían casado con el mundo, otros tenían una profetisa que enseñó a fornicar a sus hijos, otros creían que veían y que eran ricos, pero eran pobres, miserables y ciegos. O sea, y el Señor se presenta en cada iglesia de una manera diferente. Porque Él sabía la necesidad de la iglesia de una manera completa. Y ahora aquí está hablando de una profecía, y entonces ahora Dios podía presentarse como Dios de los ejércitos, pero no está hablando aquí de guerra. Podría decir Jehová nuestro pastor, pero tampoco está hablando de eso. Este libro es una profecía, el Apocalipsis. Entonces, desde el comienzo hasta el final, al libro se le llama profecía. Este es el libro de la profecía de Jesucristo. Ese es el Apocalipsis, el libro de la profecía de Jesucristo, el Dios de los espíritus de los profetas. Entonces, todos los profetas ya lo vimos y lo estudiamos bastante: Zacarías, Isaías, Jeremías, Joel, Daniel, Ezequiel. Todos los profetas, sus profecías que Dios les inspiró, porque Él era Dios es el Dios de los profetas, terminaron aquí en Apocalipsis. Ahí aterrizan todas las profecías. Entonces, Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Ese es el que habla aquí. Fíjate qué interesante. ¿Quién habla aquí? El Dios de los espíritus de los profetas. El Señor creó los espíritus humanos para tener una función de comunión con Dios. Entonces el Espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre, y aquellos que profetizaban en el nombre de Dios, Dios era el Dios de esos espíritus de ellos. Entonces el espíritu de la profecía, dice el capítulo 19 de Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Entonces Dios se presenta como el Dios de los espíritus de los profetas, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El Dios que se le reveló a todos los profetas es el que también reveló la última profecía, la profecía final. Esta es la final profecía, este es el cierre de toda la Biblia. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, el objetivo de Dios es mostrarle a sus siervos. Eso dice aquí. Si la persona no es siervo, pues no entiende. Es como dice Daniel, el libro de Daniel dice así de los impíos, dice: ninguno de ellos entenderá. Los justos comprenderán, pero los impíos ninguno de ellos entenderá. Entonces, la gente que no es sierva del Señor y lee este libro, pues piensan que es un enredo, que es un montón de figuras, que unas cosas misteriosas, y no las entienden. ¿Por qué? Porque este libro está escrito en clave. O sea, tiene una clave este libro. ¿En clave para quién? Para los que sirven al Señor, es decir, para los que le han creído y para los que le han servido. Así está escrito este libro, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, es una profecía que nos muestra el futuro. Dice pronto, pronto en el lenguaje de Dios, ¿no? Acuérdense que nuestra vida es como la flor de la hierba, que un día amanece y al otro día ya no, es echada al horno. Para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, cuando el Señor dice pronto, es pronto a los ojos del Señor. A nuestros ojos pueden pasar tal vez muchas generaciones o más tiempo, no lo sé, pero 1000 años es solamente un día para el Señor. Entonces, ese pronto es el lenguaje del que habla, que es el Señor. Luego dice que Él es lo principal, o a qué se debe lo principal que debe suceder pronto. Y bueno, lo principal es su propia venida. Lo principal que debe suceder pronto es la próxima venida de Cristo, su segunda venida, porque miren, aquí no solamente habla de que viene el Señor, aquí habla de las cosas que deben suceder pronto. Entonces, si va a venir el anticristo, van a venir los terremotos, van a venir las copas de la ira, como ya hablamos, van a venir los juicios, vienen las trompetas y vienen todas esas cosas, pero a quien hay que esperar es al Señor, a pesar de que todo esto venga. Eso viene, pero nosotros estamos esperando al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, si el Señor fue fiel, bueno, antes de que las cosas sucedan, Él a sus siervos les dice las cosas
que van a suceder pronto. Por ejemplo, Él iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de eso en Génesis? Y dijo Dios: ¿acaso no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Entonces Él dice a sus siervos lo que va a suceder pronto. ¿Sí lo captan o no? Ok. Dios a los amigos parece ser que les cuenta sus cosas, ¿no? Entonces dice Dios que estas profecías del Apocalipsis, o esta profecía es una profecía en general, le envía a sus siervos y habla las cosas que han de suceder, pero de las cosas que han de suceder la principal es la venida del Señor Jesús. Así es que, mis hermanos, hay legítimas expectativas, verdaderas expectativas acerca de todo lo que anuncia el Señor, pero nuestra principal expectativa debe ser el mismo Señor. Y cierro con esto: he aquí vengo pronto. Fíjate, Él hubiera podido decir: viene el anticristo, viene el falso profeta, vienen las 7 plagas, los 3 años y medio vienen, pero Él dice: yo vengo pronto. Termina diciendo así: yo vengo pronto. Entonces, Él ya dijo lo otro, pero ahora está el cierre, y todo comenzó con la revelación de Jesucristo, y ahora Él termina diciendo aquí: yo vengo pronto. Entonces, en el cierre, 3 veces el Señor dice: yo vengo pronto. Eso tiene mucho significado. Está terminado, y la sensación que el Señor nos quiere dejar es la expectativa, la preparación, la de estar listos. 3 veces en el cierre dice: yo vengo pronto, versículo 7, versículo 12 y versículo 20. El Señor 3 veces anunciando su venida Él mismo. Aquí: yo vengo pronto. La siguiente vez vamos a hablar un poquito de la iglesia de Cristo establecida en el mundo, y vamos a ver muchas cosas a través de la Escritura que no has considerado tú y que tenemos que considerar. Y vamos ahí a hablar de lo que habló Salomón en el Cantar de los Cantares, y vamos a hablar ahí de qué significa todo el hecho de que Dios ha establecido su iglesia en el mundo, y cómo esto ya se había hablado desde antes. Vamos a dejarle aquí y continuamos la siguiente ocasión. Ya estamos casi cerrando el Apocalipsis, entonces estamos en el cierre, y aquí dijo el Señor: yo vengo pronto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ha sido un tiempo, Señor, que tú has podido explicar, Señor, a través de lo que hemos hablado, algunas cosas importantísimas, algunas muy difíciles, Señor, de poder hilar y contemplar. Sin embargo, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, todo en tu palabra está hilado y tiene una secuencia. Nosotros nos juntamos junto con tu iglesia de aquellos tiempos para decir: ven, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Que podamos estar preparados con la expectativa de tu venida, aunque muchas cosas van a pasar y están pasando. Aquí lo importante es que: he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Tú vienes pronto, Señor. Tu venida la anunciaron los profetas, tus discípulos, tus apóstoles, y tú la anuncias 3 veces aquí al final. Gracias, Señor Jesús, que podamos estar a la expectativa de tu venida, conforme a lo que tú hablas aquí en tu palabra. Bendice